día, les habla su compañera Mauri Pesina. En este video hablaremos sobre las habilidades comunicativas que tuvimos en el aula. Es un mini podcast que vamos a hacer. Somos el equipo número 4, nombrados docentes de proceso, y estamos conformados por María Fernanda Calderón, Yerban Gamboa, Kevin Vázquez, Fernanda Morales y Talía. En este podcast, como les digo, hablaremos de las habilidades comunicativas y compartiremos las experiencias que acabamos de tener en esta primera GIO en la jornada de observación. Desarrollaremos un buen tema ya que compartimos ideas muy similares y vamos a hablar de cómo pudimos comprender el cómo el maestro enseña y mantiene el orden y la atención mientras los alumnos aprenden este proceso ya que están en una nueva etapa. Y pues bueno, ¿cómo les fue en esta primera jornada? Pues como en mi caso yo tenía grupos de grados y lo que yo observé fue que mi tutora, una estrategia que ella tenía era que leyera los temas de las lecturas de manera práctica para que pues los niños pues se entretuvieran y estudiaran. En mi caso fue algo muy similar a lo de ITEL, o sea, yo tenía grupo de primer grado y como en mi caso fue algo muy similar a lo de ITEL, o sea, yo tenía grupo de primer grado y pues a esa edad todavía lo que quieres es andar jugando y como que no estás consciente de que ya estás en la primaria. Entonces la maestra lo que hacía era como tratar de leer las lecturas de una forma divertida o que les causara intriga a los niños para poder como llamar la atención y que comprendieran un poquito más el tema. No, pues los míos eran muy diferentes a los de ustedes. A mí me tocó sexto grado y creo que ya los alumnos ya sabían cómo comportarse en el salón. Y además que nada, pues como dice esta Mauri, o sea, era ya de que los niños chiquitos todavía no sabían cómo comportarse porque venían de preescolar y pues los míos ya eran como, ya se van a secundaria. Superiores. Sí, entonces el profe trataba de poner actividades muy dinámicas donde los alumnos no se pudieran aburrir o que estuvieran hablando entre ellos. Bueno, lo que yo observé fue que mi maestra leía los textos de... ¿Otra vez? Sí. Lo que yo observé fue que mi maestra leía bien los temas para poder entenderlos y explicarlos junto en general al grupo. Lo que buscaba era que para los niños se les hiciera más fácil, de que no solamente sea lectura, porque obviamente de esa manera los niños se aburren. Entonces a veces hacía como preguntas para ver si están... Que fuera dinámica. Ajá, si estaban de lo que ella estaba... Sí, que supieran diálogo también. Sí. Fue algo muy similar a lo de Mauri. En mi caso también era un grupo pequeño, era de segundo grado, y la maestra lo leía de forma divertida y hacía énfasis en las palabras como complicadas o diferentes. Bueno, en mi caso, mi maestra, yo tenía el grupo de quinto grado, mi maestra hacía que los alumnos leyeran un tema, un párrafo, y la maestra se los volvía a leer para que ellos lo comprendieran, pero no desarrollaba más. Pues también mi profe lo que también hacía era que hacía técnicas para guardar silencio, o sea, como para que todos le prestaran atención a su clase. Hacía un juego del 1 al 3, entre más sube el número, más silencio debe de haber, y pues creo que así le prestaban atención. No sé si a ustedes también les tocó algo parecido. En mi caso me tocó que la maestra les ponía como una tipo condición de si no ponían atención o si no estaban callados, no sabían nada de educación física. Sí, ese es un castigo muy fuerte para los niños. Sí, eso está muy chido salir a esa clase. Bueno, en mi caso, mi maestra hablaba de forma clara, y los niños eran muy portados, no tenía que pedirles que prestaran atención. Y la maestra mientras hablaba, ellos ponían atención, los veía yo y tenían toda la intención de seguir aprendiendo. ¿Alguien más? Yo creo que a lo que estamos diciendo las experiencias también fue muy similar a lo de Kevin, o sea, mi tutora para como obtener la atención de los niños les cantaba una canción que es la de la lechuza, yo creo que todos no la sabemos, y era la forma en que los alumnos guardaban silencio y pues la maestra tenía la atención de todos, así también lo volvía más dinámico porque en ese momento pues los niños estaban cantando y no se aburrían. Sí, creo que era algo que les gustaba mucho, como que una actividad
muy simple que los hacía concentrarse muy bien. Sí, mi maestra hablaba, no les gritaba, sino hablaban con una voz fuerte y clara, obviamente para llamar la atención de los alumnos. Lo que hacía era moverse entre filas para poder que pues, o sea, sí, que los alumnos les presten atención a la maestra. Sí, yo también observé eso y nada más veían que iba a pasar la maestra y de volar se ponían a escribir. Sí, o como que guardar todo lo que no fuera No de sus estaba- clases, ajá, y sí. de papelito. Pues algo similar a ustedes. O sea, mi maestra tutora, yo observé que ella al hacer una lectura, o sí, pues al leer una lectura, como que va también la forma en la que el docente lee, o sea, ella le metía como que suspenso a la lectura y es como que se centraba mucho y como si estuviera ya Sí, en como la si historia. se llamara mucho más. Y pues mantener a los alumnos pues poniendo atención con la intriga de lo que iba a pasar y pues Como que los trataba de meter a la historia. sí, o sea, que lo ellos- imaginaran. sí, ellos se sintieran dentro de la historia y era una manera en la que ellos ponían pues atención y estaban muy interesados Sí, bueno, en mi caso los alumnos demostraban un poco de interés en cuestión de lecturas, algunos se aburrían porque obviamente, o sea, leer, creo que hasta nosotros nos aburriríamos con solamente ver un texto súper largo, obviamente nos aburriríamos y los niños pues también, o sea, se aburren de nomás ver un texto y que estén leyendo y leyendo. Bueno, en mi caso, pues se interesaba más por un tema en específico que por algunos otros libros que nos leen, porque si la maestra puede leer diferentes temas, pero ya cuando tocaba un tema, los niños a veces se explicaban en él. Sí, como que dependiendo de qué trataba la lectura. Más que nada, yo coincido con Gerson, igual, o sea, como lo mencioné hace un momento, me resulté, pues, la manera en la que hacía las lecturas, pues me estaban bastante interesantes. No, la mayoría de las veces no observé que la maestra batallara para que estuvieran comportados y pusieran atención a la lectura. Sí, se centraban mucho y se mostraban muy interesados sobre la actividad o la lectura sobre los libros. A mi experiencia, mi tutora trataba como de leerlo de un tono divertido que les causara intriga para así, o sea, y le funcionaba muy bien porque los niños estaban como que muy centrados y concentrados más bien en lo que estaba leyendo la maestra y en el tema en el que se estaba hablando. Entonces, ese es un método muy bueno, o sea, como te pasó a ti, que la maestra trataba de como meterlos a la lectura y no sé, o sea, a lo mejor los niños se lo imaginaban o algo así y por eso se concentraban tanto. No, lo mío era muy diferente. O sea, el profe sí, igual como dice mi compañera Fernanda, o sea, si les das un texto obviamente se van a aburrir, y los míos sí era de que el profe les leía y pues como ya no están tan chicos como para centrarlos en esa historia, o bueno, al menos así lo hacía el profe, sí se aburrían, o sea, se empezaban a reír entre ellos, se pasaban papelitos y era como, se aburrían mucho. Sí, se distraían por cualquier cosa porque no se podían concentrar leyendo el texto que les daban. Yo creo que todos andan en otras cosas que no es la... Obviamente los niños escuela. piensan en solo jugar, Sí. y más los niños de primero o segundo. Aparte creo que los alumnos de sexto pues ya sienten más grandes, entonces como que Sí, como que dicen, ya. ya les Creo que todos la pasamos por eso. secundaria, ya se creen grandes, Sí. entonces como que yo, o sea, por lo mismo de la condición que la maestra les ponía, los alumnos se mostraban tranquilos y atentos. O sea, no hacían tanto escándalo, tanto ruido. Bueno, pues en mi caso, la maestra acá que terminaba de explicar un tema, les preguntaba a los alumnos para ver qué entendieron, les preguntaba, sí, para ver qué entendieron y cómo los alumnos se van desarrollando en esto. Y ya la maestra, dependiendo de lo que ellos dijeron, la maestra los ayudaba a comprender y se los detallaba más para que estuvieran bien. Considero, bueno, a lo que yo observé fue que los trabajos en equipo, eso cuando la maestra les pedía hacer el trabajo en equipo o que compartieran su opinión sobre el tema entre todos, ayudaba demasiado. Y yo creo que también a nosotros, o sea, nosotros si nos dicen hagan equipos y hagan actividad ¿Se puede de 8? sí, siempre se pueden dar 2 mesas,
pero y con ellos me di cuenta que es muy similar, o sea, los niños prefieren trabajar como en conjunto o con otra persona, hacerlo solo, porque también eso se les hace muy aburrido y a nosotros igual, o sea, si nos piden que hagamos una actividad solos, es de que, Qué aburrido. sí, como que, pero en cambio cuando es en equipo, o sea, lo hacemos como con otra actitud. Entusiasmo, sí, Ajá. o sea, porque más que nada por tener esa compañía. Sí. Creo que a esa edad los niños son de que muy unidos, o sea, de siempre en equipo, te ayudo. Y es todo de que, ay, mi amigo, yo tenía un alumno que era todos, mi brother y yo. Tenía hermandad. Sí, pues es como lo mencionas, yo considero igual que no también solo es el leer, porque pues obviamente están aburridos, o sea, también al terminar la lectura, pues que dialoguen, que compartan sus ideas, lo que, no sé, yo siento que cada quien entendió de la lectura, de la actividad, pues, porque pues si es pura lectura, o sea, nomás leí un tema y ya, hagan unas preguntas, así como a veces decían, porque, o sea, es muy aburrido Y ni aprenden, Sí, o sea, realmente que lo aprenden. vuelven a leer la lectura, buscan la lectura, o sea, no se aprende nada, y pues se les hace una clase muy aburrida, entonces yo creo que igual, o sea, es como que tiene que haber diálogo y interacción entre ellos mismos. Sí, eso les ayuda un buen. Creo que igual, yo también concuerdo con Maulisa, lo que decía de las actividades en equipo, creo que para los niños es lo más guau, o sea, que les encanta tener esa convivencia entre ellos mismos, o sea, no simplemente por hacerlo solo, sino tener esa convivencia entre los alumnos y el profesor, creo que les gusta bastante estar haciendo equipo. Y yo creo que ayudan más porque, pues, todos tienen diferentes opiniones, entonces cada quien aprende del manera compañero o del amigo, lo que sea. Entonces, eso sí, a mi opinión, ayuda mucho. Bueno, yo creo que todos coincidimos, ¿no?, que las actividades que tienen que ver con la interacción entre compañeros, entre alumnos y con el profesor son de suma importancia. Sí, porque hace que tengan una mayor comprensión y un desarrollo mental al momento de comunicarse o tener un diálogo entre compañeros. Entonces, yo creo que ya todos compartimos las experiencias de cada uno, aunque fueron muy Diferentes. breves y diferentes, pero ya todos. Sí, entonces, ya para cerrar, pues ya vimos que las habilidades comunicativas son clave para que haya una buena enseñanza. Entonces, como les decimos eso, las actividades en equipo, eso ayuda mucho a los alumnos. Y cuando el maestro lee bien y se comunica de una manera divertida o clara y esas cosas, también motiva a los alumnos a que escuchen y entiendan. Así participan más, o sea, no sé si se dieron cuenta, pero si el maestro lo hablaba claro, los alumnos entendían más sobre el tema y participaban mucho más. Y eso les ayuda mucho a seguir mejorando su forma de comunicarse en el aula. Entonces ya creo que esto ya está concluido. ¿Ya nadie más tiene nada que decir en sus experiencias? No. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias por ver.